Aprende en casa a través de la televisión. Levántate con energía y conéctate con la estrella. Prepara tu lápiz, bolígrafo y cuaderno, porque Meduca presenta Conéctate con la estrella. Hola, bienvenidos a una nueva clase de Conéctate con la Estrella, una iniciativa del Ministerio de Educación para ustedes, estudiantes de 10º grado. Soy la profesora Carmen Núñez y en los próximos 40 minutos vamos a estar aprendiendo en la clase de Historia Moderna y Postmoderna de 10º grado. Antes, quiero recordarte algunos cuidados e higiene que debes mantener ante la situación que atraviesa nuestro país y el mundo. Lávate muy bien las manos, desinfecta todo lo que vayas a utilizar en tu espacio de trabajo. Recuerda el uso de la mascarilla y practicar el distanciamiento físico. Ayuda a recordar esto en casa constantemente y recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Durante la clase necesitaré que tengas en cuenta lo siguiente. El lugar donde te encuentres debe ser cómodo y estar ordenado. Evita las distracciones. También ten a mano tu cuaderno de apuntes u hojas de papel, lápiz, bolígrafos y colores para que puedas resaltar todas las ideas importantes. Necesitaré de toda tu atención para que podamos disfrutar de este espacio. Iniciemos. Analiza la siguiente cita y escribe lo que piensas. Lo mismo que el hierro se oxida por falta de uso y el agua estancada se vuelve putrefacta, también la inactividad destruye el intelecto. Leonardo da Vinci. En la imagen podemos observar a este importante pensador de la Edad Moderna. Así que a partir de este momento tendrás 30 segundos para pensar y escribir todas tus ideas sobre el tema. Activemos nuestro cronómetro EXP. Muy bien. Lo volvemos a leer mientras corre el cronómetro. Lo mismo que el hierro se oxida por falta de uso y el agua estancada se vuelve putrefacta, también la inactividad destruye el intelecto. Puedes tomar todos los apuntes que necesites para tener una conclusión al finalizar el cronómetro. Bien. Nos quedan pocos segundos. Excelente. Creo que ya lo tienes listo, ¿cierto? Muy bien. Ahora, reunamos esas ideas. En base o con base en la cita, es muy importante poner a funcionar todas nuestras habilidades y capacidades en beneficio colectivo y también ponerlos a disposición del conocimiento. No basta con dejarlos estancados como el agua, que puede volverse inservible, o como el óxido en desuso. Es necesario proponer nuevas ideas, tal como lo han hecho importantes personajes a lo largo de la historia. Tomando como referencia estos datos, ¿puedes predecir cuál será el tema de hoy? Estoy segura que sí. Así que resumamos nuestras ideas. Tal vez pensaste en el arte, en los avances o la innovación, los nuevos inventos. Muy bien, tal vez en la pintura, porque vemos a uno de sus máximos exponentes en la imagen. O el Renacimiento. Tal vez pensaste en el cambio o el pensamiento, la cultura que reúne muchos de estos conceptos, o en la revolución. Excelente. En la clase de hoy vamos a hablar sobre las revoluciones de la Edad Moderna, específicamente sobre la revolución comercial y la revolución cultural. Ambas surgieron en Europa y sus aportes han trascendido a lo largo de la historia hasta la actualidad. Vamos a conocer un poco de sus orígenes, también de sus características más importantes, sus precursores y sus obras más destacadas. Así que comencemos con el objetivo de la clase. A partir de este momento, por favor, recuerda tomar nota de todas las ideas que vengan, porque las vas a necesitar para poder repasar próximamente y también para desarrollar las actividades que tenemos preparadas durante la clase. Muy bien, lo primero es el objetivo de la clase. Seremos capaces de comparar los aportes que se obtienen a través de las revoluciones comercial y cultural
que surgieron en Europa y se propagaron en todo el mundo para fortalecer el desarrollo humano. Excelente. Teniendo como referencia nuestro objetivo, iniciemos con el primer punto clave. Los puntos claves los podrás identificar porque en la parte superior de la pantalla aparece el icono de un bombillo. Es muy importante que los tengas como referencia y le pongas los colores que quieras para que no los olvides. El primero de ellos es la revolución comercial. Esta fue una época o un periodo de gran expansión económica que surgió en Europa a finales del siglo XIII, pero que alcanza su mayor éxito en el siglo XVIII con la Revolución Industrial. Es aquí donde surgen nuevas fuentes de riqueza y de rutas comerciales, sobre todo marítimas, aumenta el comercio y los servicios financieros. En la imagen de la derecha podemos observar cómo se desplazan los botes con las personas que tienen el afán de intercambiar sus productos y así enaltecer de alguna manera el comercio de ese momento. En cuanto a los orígenes de la revolución comercial, inicia cuando se da la desaparición del feudalismo, que como recordarás, en la imagen lo representa perfectamente, eran campesinos que trabajaban las tierras, pero que estas tierras finalmente le pertenecían a los señores feudales o a sus amos. Aunque ya no estaban en la esclavitud, de igual manera les servían todavía a sus señores feudales. Esas tierras pertenecían principalmente al clero o a la realeza y la nobleza. También se da el origen con las cruzadas, la toma de Constantinopla por los turcos, las nuevas tecnologías y el Renacimiento. También con el surgimiento de la burguesía. En la imagen vemos representadas las cruzadas. Recordemos que estas eran campañas militares en las que se buscaba restablecer el orden en Tierra Santa, sobre todo el orden apostólico. Excelente. Creo que estamos listos para ver el principal sistema económico que surgió durante la Revolución Comercial. Es el mercantilismo. Vamos a ver un video llamado El resumen del mercantilismo y también lo podrás encontrar en YouTube en el canal de A la U. Mientras vemos el video, me gustaría que tomes notas de los datos que resumen el mercantilismo y también que des respuesta a la pregunta ¿a qué se refiere la balanza comercial según el video? Así que veámoslo juntos. Vamos a hablar del mercantilismo, que como muchos supondrán, en realidad no es una escuela económica, sino más bien se refiere a un conjunto de propuestas económicas de manera desarticuladas, que son aplicadas de formas diferentes en distintos lugares en los siglos XVI, XVII y XVIII. Las causas para el surgimiento de esta teoría económica son principalmente el Renacimiento, que coloca al ser humano como centro de todo con el antropocentrismo. También la Reforma Protestante, que generó un pensamiento en el individuo, ¿no? Individualista, el afán de lucro aunado junto a una vida austera, es decir, limitada. Eso generó acumulación de capitales. En la economía, los mercaderes en aquel entonces se preguntaban cómo incrementar las ganancias, ¿no? Y la respuesta la encontraron en la venta al exterior, en el comercio exterior como fuente del progreso. De allí que vamos a encontrar diversas interpretaciones, diversos tipos. En España aparece el metalismo, como resultado de la extracción de oro y plata desde América, conocido como el atesoramiento. El trato fue diferente en Francia y Gran Bretaña. Por su parte, ellos apelarán a la piratería o a los corsarios. Muy recomendado buscar la historia de Henry Morgan o Francis Drake, grandes corsarios ingleses. Y también en el siglo XVII, Francia y Gran Bretaña apelaron a la venta de manufacturas reales, es decir, objetos fabricados con materia prima, pero agregado un valor extra, que lo vendían más caro en los lugares donde podían, ¿no? De allí que nacerá también la balanza comercial como un concepto para tener o manejar una buena economía. Para ello necesitas vender más, exportar más y comprar menos, ¿sí? Entonces, si te quieren vender más desde el extranjero, tú tienes que poner políticas que pongan impuesto a lo que viene desde afuera. A eso se le conoce como proteccionismo. Países como Estados Unidos hoy en día aplican estas medidas. Buen trabajo. ¿No te parece interesante todo lo que representa el mercantilismo en esa época? Excelente, ¿verdad? Creo que ya podemos entonces ver de qué se trata en base a lo que vimos en el video.
El mercantilismo es un sistema basado en el desarrollo del comercio y la exportación. Surge principalmente cuando poco a poco se va sustituyendo la plata y el oro, que eran prendas de intercambio para el trueque. Como recordarás, el trueque era ese intercambio de productos en el que no intervenía el dinero. Entonces ya la plata no se utiliza para estos intercambios y el oro tampoco, porque ahora son vistos como mercadería lucrativa. Es decir, que ahora eran productos que se podían ofertar. Por ejemplo, si Elena me da a mí 3 libras de arroz, yo le puedo ofrecer una gallina. Este intercambio era el trueque, pero ahora tanto el arroz como la gallina eran productos a los que se le podía dar un precio y por el que se podía pagar. En esto consiste básicamente el mercantilismo. Se originó en los siglos XVI, XVII y la primera mitad del siglo XVIII en Europa. Es aquí donde surgen los mercantilistas. ¿Quiénes eran ellos? Eran hombres, banqueros, comerciantes y funcionarios preocupados por la economía de sus países y muy interesados en mejorar el comercio y también mejorar toda su autoridad política ante el resto de las naciones. Entre más poderosa se sentía una nación, mejor presencia tenía internacionalmente. Aquí vemos entonces cómo el mercantilismo se encuentra entre la transición del feudalismo, que lo explicamos antes, y el capitalismo, que es la tendencia económica que predomina en nuestros países actualmente. Ello estaba basado también y muy relacionado con el surgimiento de los estados modernos, que tenían como prioridad la extracción de metales preciosos para enriquecerse. De esta manera, con esos metales preciosos, podrían establecer su poder y dominio ante otras naciones. Por eso, establecieron políticas que protegieron la producción del Estado a través de los impuestos a las importaciones para tener más beneficios a las exportaciones. Ellos impedían de alguna manera que tanto el oro y la plata y otros recursos entraran al país para tener el privilegio de poder ofertarlos a las otras naciones. Ahora es importante tener en cuenta las características del mercantilismo. En este caso veremos solo 3 de ellas. La primera es que incrementan las riquezas del Estado. Entre más riquezas tenía un Estado, más poderoso era y, como te había comentado ya, también podía extenderse más rápidamente. Se da una adquisición de metales preciosos como actividad predominante para, en efecto, poder enriquecer al Estado. También se establecen los impuestos aduaneros, principalmente a las importaciones. Muy bien, pero después de las características también debemos conocer las consecuencias de este sistema económico. Entre las consecuencias tenemos la aparición del contrabando, principalmente por los piratas y corsarios que atacaban las embarcaciones que llevaban en sí las riquezas. Principalmente también de nuestro territorio americano, que fue saqueado, como ya conocemos por las historias de nuestro país, saqueaban las riquezas de esta zona y de la región para llevarlas a las colonias, a los países colonizadores, desde las colonias a los países colonizadores. En este sentido, entonces, eran atacados estos barcos y de alguna manera se daba la introducción de los productos por las vías ilegales a través del contrabando. Otro de los aspectos importantes es que incrementa el comercio porque todas las naciones están interesadas en ofrecer sus productos también y poder enriquecerse. Y se da el abuso en la extracción de los recursos, las materias primas, que eran utilizadas para después elaborar productos a los que se le podía obtener mayor ganancia porque estaban mejor elaborados o tenían mucho detalle en su producción. Con esto vemos cómo se ve afectada la naturaleza y las zonas en nuestro continente americano que fue abusado en el sentido de la extracción de recursos. Otra consecuencia muy importante es también
que surge la burguesía, de la que hablaremos posteriormente. Aquí está, los burgos eran ciudades o poblados en las que surge la llamada burguesía. Esta era una clase social principalmente destinada a enriquecerse en base al comercio y la artesanía que ellos realizaban. Los campesinos que trabajaban en los feudos podrían orientarse a alguna de estas ramas, como la artesanía, el comercio, y de esta manera ir obteniendo propiedades y riquezas extras. Poco a poco sus riquezas incrementaron hasta que se convirtieron en una clase social poderosa. Ellos llegaron a ser quienes ayudaban a la corona a deshacerse poco a poco de los señores feudales y también fueron los principales patrocinadores de las expediciones y exploraciones a las nuevas ciudades. Ellos, al establecerse en zonas específicas, ayudan a la formación y la creación de ciudades importantes, como en el caso de Italia tenemos a Florencia y Venecia, que eran dirigidas principalmente por ellos. En este periodo de la Revolución Comercial también tenemos el aparecimiento de los bancos. Ellos, después de las rutas comerciales, logran aparecer junto a los prestamistas. En ese tiempo eran llamados las casas de monedas y estaban como una iniciativa de familias y particulares, pero con el tiempo pasan a ser parte del Estado. Otro elemento importante de este periodo son las monedas. Florencia y Venecia fueron las primeras ciudades en acuñar sus monedas propias. El florín era la moneda de Florencia y el ducado era la moneda de Venecia. Ambas llegaron a ser reconocidas y aceptadas en otras ciudades y países europeos. Hemos hecho un recorrido magnífico a través de la Revolución Comercial, así que creo que estás listo para realizar la primera práctica relámpago. Las prácticas relámpagos son espacios que tendremos para poder verificar si lo que hemos aprendido anteriormente lo tenemos claro o si es necesario realizar algún repaso del tema anterior. Muy bien, en este caso la actividad es elegir la respuesta correcta. Creo que con tus apuntes y con lo que puedes recordar podrás resolverlo sin problema. La primera pregunta, ¿qué dio origen a la Revolución Comercial? Opción A, las cruzadas y la toma de Constantinopla. B, la caída del Imperio Romano. C, la agricultura. Tienes 5 segundos para pensar. Yo creo que lo tienes listo, puedes revisar previamente. Muy bien. ¿Ya está? Excelente. La opción A es la respuesta correcta, las cruzadas y la toma de Constantinopla. Estás muy claro, William, creo que todo lo tienes ya muy preparado y estudiado. Excelente. La pregunta número 2. ¿En qué se basa el mercantilismo? A. ¿El mercantilismo se basa en la exportación, solamente en la exportación? B. ¿El mercantilismo se basa en la agricultura, el trabajo de la tierra? C. ¿El mercantilismo se basa en el comercio y la exportación? Muy bien, tienes otros 5 segundos para pensar. A ver, Eliseth y sus compañeros, ¿lo tienen listo? Excelente. La respuesta correcta es el mercantilismo se basa en el comercio y la exportación. Muy bien, buen trabajo. Vamos con la pregunta número 3. Elige las características del sistema económico mercantilista. A. Aumenta el contrabando. B. Se realiza el trueque. C. Incrementan las riquezas del Estado. Muy bien, otros 5 segundos para pensar. Recuerda que consecuencias y características no es lo mismo. Estamos pidiendo la característica. ¿La tienes lista? Excelente. Opción C. Se incrementan las riquezas del Estado. Este era el principal objetivo de este sistema económico mercantilista. Muy bien. Tenemos cubierto la revolución comercial. Ahora es momento de entrar en la revolución cultural.
la revolución cultural, en este periodo, el ser humano no solo se interesó por transformar el panorama que conocía de la Edad Media, al descubrir nuevas rutas comerciales, sino que también se preocupó por las letras y las artes, logrando así una revolución impresionante en la que se destacan dos movimientos: el movimiento renacentista y el movimiento humanista. En la clase de hoy vamos a ver el movimiento renacentista. El Renacimiento. Muy bien. Renacimiento significa renacer o nacer de nuevo. Este fue un movimiento cultural entre los siglos XV y XVI. Aquí también es considerado como un periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Tiene y presenta muy detalladamente nuevos enfoques en distintas áreas del conocimiento, en los aspectos sociales, artísticos, filosóficos, espirituales, científicos, literarios. A continuación, veremos la importancia de este periodo. Se enfocan en la representación de la realidad. Ellos, los artistas o los pensadores y científicos que surgieron en esta época, se enfocaban en manifestar lo que ellos tenían a su alrededor a través de sus obras. También se generó avances, lo que obligó al ser humano a pensar, a experimentar, a crear, a filosofar y a investigar mucho, mucho más. Surgen las monarquías autoritarias, el capitalismo y la burguesía. También se da el uso de inventos como la pólvora para reemplazar las armas medievales que se conocían hasta el momento. Progresa la medicina, la anatomía y también se da relevancia a la naturaleza. Tenemos el descubrimiento de nuevas tierras y con esto también nuevas fuentes de riqueza. Surgen artistas, genios del arte, enfocados en poder mostrar su trabajo y muy solicitados por el clero, la realeza y la burguesía. Y también grandes pensadores, científicos, investigadores, tal es el caso de Leonardo da Vinci, que se caracteriza por poder desarrollar distintas modalidades del arte, la música, la escritura, las ciencias y por supuesto también la pintura, que más adelante verás un poco de eso. Entre las características más destacadas del Renacimiento, tenemos que se inspiró en modelos antiguos del arte clásico, principalmente en la antigua Grecia y Roma. También se apartó de las tradiciones medievales. Siente libertad por buscar la verdad de las cosas. Tiene otra visión sobre la religión y deja de verla como la razón de su existencia. Puede criticar las acciones de la Iglesia y también se dedica a interpretar las Sagradas Escrituras. Este es un gran paso en los aspectos religiosos y el concepto de belleza se basa principalmente en la armonía de las formas. En el pequeño recuadro que vemos, es una sección de una de las obras más importantes del Renacimiento y necesito que estés muy atento porque más adelante aparecerá nuevamente, pero el cuadro completo. Así que presta mucha atención porque me gustaría que anotes cómo se llama la obra. Entre las técnicas o modalidades más destacadas del Renacimiento tenemos la pintura, con temas que van desde lo mitológico, histórico, religioso, incluso la belleza del cuerpo humano. Las técnicas que ellos quieren destacar principalmente son los frescos, el uso del claroscuro, las perspectivas geométricas que vienen muy bien para representar la realidad, que era su principal objetivo. En cuanto a la literatura, los temas que prevalecen son el amor, la naturaleza y los sentimientos espirituales. Los géneros que se destacan son la poesía, las novelas y el teatro. En la escultura vemos que quieren representar la mitología conocida de la época, la vida cotidiana y también los cuerpos humanos a través del conocimiento de la anatomía. En la arquitectura
buscan resaltar la belleza tanto en las obras civiles como en las obras religiosas. Ahora tenemos un reto extra. Los retos extras son actividades que podrás desarrollar en casa en base a tus apuntes y también a las investigaciones que puedas realizar posteriores a la clase. En este caso vamos a comparar. Completa el siguiente cuadro del Renacimiento artístico. Escribe por lo menos 3 modalidades. Recuerda que las modalidades las acabamos de mencionar: pintura, escultura, arquitectura o literatura, e incluso puedes investigar otras que también se desarrollaron en el Renacimiento. Sus características, al menos 3, sus representantes, también 3, con sus respectivas obras más importantes. Es momento de que tomes una captura de pantalla o también puedas tomarlo en tu cuaderno de apuntes para desarrollarlo posteriormente. Cuando lo tengas listo y lo hayas ilustrado, si te parece, podrás compartirlos con tus amigos o a través de las redes sociales utilizando la etiqueta Conéctate con la Estrella CS y estaremos muy pendientes de revisar todos tus trabajos. Te doy unos segundos más para que puedas tomar nota del cuadro que vamos a completar. ¿Lo tienes ya? Excelente. Entonces podemos continuar. ¿Qué te parece si desarrollamos cada una de las modalidades? Aquí también podrás encontrar datos que te servirán y serán muy útiles para completar este cuadro. No olvides tomar notas de lo que necesitas. Muy bien. La primera modalidad que veremos es la pintura. Ella inicia en Italia y se caracteriza por ser una de las modalidades más ampliamente desarrolladas. Se enfocan en la figura humana, en la naturaleza, en los motivos religiosos, en las obras tridimensionales con el uso del color, el volumen y las formas, y también la técnica más utilizada por la mayoría de los artistas es la pintura al óleo. En las imágenes podemos observar la creación de Adán, una obra del maestro Miguel Ángel Buonarroti. Y en la parte inferior, la Virgen de las Rocas, una obra de nuestro gran pensador Leonardo da Vinci. ¿Recordabas los dedos tocándose que te mostraba anteriormente? Muy bien, es esta la obra, la creación de Adán, así que ya tienes la respuesta a la pregunta que te había hecho antes. Te invito a hacer un recorrido por nuestra galería. Aquí veremos algunas de las obras más destacadas, sus artistas y las técnicas que eran las predilectas y que utilizaban en sus obras. En la primera imagen tenemos a la Gioconda, un famoso cuadro de Leonardo da Vinci. Él se caracterizaba por la armonía en sus composiciones, el uso del claro-oscuro y las expresiones apacibles en el rostro de las mujeres que pintaba. En la segunda imagen tenemos el techo de la Capilla Sixtina. Esta es una obra magistral de Miguel Ángel Buonarroti en la que se destaca el perfeccionismo, las expresiones fuertes y bruscas, y en esta obra en particular él busca representar algunas escenas del Génesis y también la belleza de la figura humana. En la tercera pintura observamos la Asunción de la Virgen, una obra de Tiziano Vecellio que él brilla por la renovación en el uso de colores. Luego tenemos a la Novia Judía, una obra del reconocido artista Rembrandt. Él se caracteriza por el uso del claro-oscuro, el dramatismo y la emotividad que le imprime a cada una de sus obras. En la última imagen podemos ver a Las Meninas, una pintura de Diego Velázquez que se destaca por el uso de la perspectiva aérea, el naturalismo y la profundidad. Qué gran recorrido, ¿cierto? Ahora pasemos con la siguiente modalidad, la escultura. En la escultura, el ser humano utilizó piedra, mármol, terracota y madera. Le dio sentido religioso, histórico y mitológico. También se esculpen desnudos, se combina el bajo, medio y alto relieve. En la imagen podemos observar a El David,
una obra de Miguel Ángel Buonarroti en la que se destaca la figura humana y la belleza de su anatomía. También te invito en este caso a un recorrido por la Galería de las Esculturas. En la primera tenemos el relieve de la Puerta del Paraíso. En esta, Lorenzo Ghiberti, un orfebre, escritor y también arquitecto, logra representar a través de distintas figuras una belleza relacionada con el paraíso. En la segunda escultura observamos, es llamada La Piedad y también es una obra de Miguel Ángel Buonarroti, quizás la segunda más importante, en la que vemos cómo esculpe el mármol para dar el efecto de vestido en el ropaje que tiene la Virgen y en sus brazos a Jesús. ¡Qué gran detalle! Donatello es el tercero de nuestros artistas y esta obra se llama El David. Él se caracteriza por el uso del bronce y aquí vemos, a diferencia del David anterior, que sigue siendo una representación de este famoso personaje, rey, que logra combatir al gigante Goliat. En este caso vemos un rostro un poco más infantil en el que no se ve el poderío del David de Miguel Ángel Buonarroti, pero que sigue siendo muy impresionante. Y en la última de nuestras esculturas vemos a Perseo sosteniendo la cabeza de Medusa, una obra de Benvenuto Cellini que también se caracteriza por el uso variado de materiales en sus obras. Muy bien, podemos ahora pasar a la tercera modalidad, que es la arquitectura. En la arquitectura se da la construcción de obras civiles, iglesias, palacios y fortalezas. También la decoración se enfocaba en las cúpulas semiesféricas, las pilastras, frontones, bóvedas de cañón, y las obras reflejan un perfeccionismo y equilibrio en todo su diseño. Se da especial importancia a las perspectivas para el mejor uso de los espacios. En la imagen podemos observar la Basílica de San Pedro. Así que pasemos a nuestra galería de las obras arquitectónicas más importantes. En la primera observamos la cúpula de la capital de Florencia, un diseño de Filippo Brunelleschi. En la segunda imagen vemos la Basílica de San Pedro y su primer diseñador, Donato Bramante. Y en la última imagen vemos la fachada de la Basílica de San Lorenzo, una obra de Miguel Ángel Buonarroti. Miguel Ángel, además de diseñar esta preciosa fachada, también hace el diseño inicial de la cúpula de la Basílica de San Pedro. Era realmente impresionante la capacidad que tenía este artista de crear en las distintas modalidades del Renacimiento. Por eso creo que es oportuno que conozcamos un poco más de él en el siguiente video, que lo podrás encontrar en el canal del Cubil de Peter, con el nombre ¿Qué fue el Renacimiento? Miguel Ángel como ícono del periodo. Mientras vemos este video, es muy importante que tomes nota de los datos más importantes sobre el artista Miguel Ángel: nacimiento, modalidades, obra y datos curiosos. También daremos respuesta a la pregunta ¿por qué crees que Miguel Ángel es uno de los artistas más importantes del Renacimiento? Así que veamos juntos el video. Empecemos entonces a hablar de Miguel Ángel, artista italiano que nació en 1475. Junto con Peter pensamos inmediatamente en él para ilustrar lo que era el Renacimiento, ya que encarna muchas de las características que escucharon hasta ahora. A lo largo de su larga carrera, que duró hasta 1564, este hombre se dedicó a diversas ramas del arte y consiguió que mecenas como diferentes papas pidieran por él. Veamos qué fue lo que hizo. En primer lugar, tomemos al Miguel Ángel pintor. Sus obras más destacadas son sin duda los frescos que cubren la bóveda de la Capilla Sixtina. Esta capilla se encuentra en lo que se conoce como el Palacio Apostólico, junto a la Basílica de San Pedro en el Vaticano. En 1508, el Papa Julio II encargó a Miguel Ángel la decoración de los techos de la capilla. Para 1512 la obra estaba terminada. No solo era enorme, sino muy compleja, con muchos detalles y una gran calidad. Esta serie de pinturas está dividida en distintas partes, siendo la principal las 9 escenas del centro, que narran momentos del libro del Génesis.
Para mencionar un ejemplo concreto, el más famoso es sin duda la creación de Adán, una de las imágenes más reproducidas de la historia del arte. Sigamos con el Miguel Ángel escultor. Esta era su forma predilecta de arte y es quizás con la que más asociado se lo tiene. Miguel Ángel fue quien esculpió el David, terminado en 1504 y actualmente en la Galería de la Academia de Florencia. A quien vemos es al rey bíblico David, quien se enfrentó a Goliat, y si bien es una figura religiosa, podemos ver que su cuerpo está representado, al igual que aquellos de la Capilla Sixtina, con un alto realismo, muy similar a las esculturas de la antigua Grecia y Roma. Ahora, si esta obra se caracteriza por su atención a la anatomía, en su segunda escultura más famosa, Miguel Ángel demuestra que también es capaz de esculpir vestidos. En pantalla pueden ver la Piedad del Vaticano, terminada algunos años antes en 1499. Esta se encuentra en la Basílica de San Pedro y muestra una jovencísima Virgen María sosteniendo el cuerpo de su hijo. Ambas esculturas presentan una visión idealizada de la realidad, algo muy común en la época. Sorprende hacer las cuentas y ver lo talentoso que Miguel Ángel era con solo 24 años. Y por último, por si fuera poco todo lo que fue realizando hasta ahora, tenemos al Miguel Ángel arquitecto. Esta es la faceta con la que menos asociado se lo tiene, aunque también se destacó en ella. Lamentablemente muchos de sus proyectos quedaron inconclusos. Los tiempos de la arquitectura son mucho más largos que los de las otras artes, pero algunas intervenciones suyas nos han quedado. La más destacada, sin duda, es la cúpula de la Basílica de San Pedro, que el Papa le pidió en 1546. Lamentablemente Miguel Ángel moriría antes de verla terminada, pero su diseño actual, concluido por un discípulo suyo, tiene muy pocas modificaciones de lo que era el proyecto original. Además de talento a montones, se requería mucho conocimiento y estudio para desarrollar representaciones anatómicas como las que vemos por ejemplo en el David, o para dedicarse a la arquitectura. Miguel Ángel supo destacarse en todos los ámbitos y convertirse así para sus contemporáneos y para nosotros hoy en día en uno de los modelos de la época del Renacimiento. Muchas gracias Peter por invitarnos, un verdadero gusto poder colaborar y más hablando de un grande como fue Miguel Ángel. Un saludo para vos y para todos los que están viendo este video, ojalá les haya parecido interesante. Maravilloso el trabajo de este increíble artista. Estoy muy impresionada con eso y este video, el fragmento de este video que acabamos de ver, lo resume perfectamente. Creo que es momento oportuno para verificar la comprensión de toda nuestra clase ya para ir finalizando. Así que tengo preparado para ti un verdadero y falso. Vas a poder elegir si la frase que tenemos en cada pregunta o en cada punto será verdadera o será falsa. Nuestros espacios de verifiquemos la comprensión van a poder permitirnos revisar cuál de los aspectos debemos repasar más, pero ahora no solo de una sección como la práctica relámpago, sino de todo el contenido. ¿Estás preparado? Muy bien. La primera es, los mercantilistas eran actores. Esto es verdadero o falso. Tienes 5 segundos para pensar en tu respuesta. Muy bien. ¿Lo tienes listo, Rosa? ¿Tus compañeros? ¿Astrid? Excelente. La respuesta es falso, porque los mercantilistas eran funcionarios, banqueros y comerciantes. Creo que vamos muy bien. Recuerda revisar tus apuntes siempre. Número 2. ¿El contrabando se dio con el mercantilismo? ¿Verdadero o falso? 5 segundos para pensar en tu respuesta. Excelente. ¿Estás listo? Muy bien. Verdadero. El contrabando, de hecho, es una de las consecuencias del mercantilismo, por lo tanto se dio con este periodo. Número 3. Miguel Ángel Buonarroti decoró el techo de la Capilla Sixtina. ¿Verdadero o falso? ¿Estás listo con tus 5 segundos? Muy bien. Excelente. Verdadero. Ahí pintó paisajes y también escenas inspiradas en el Génesis. Vamos con la número 4. Llevamos buen ritmo hasta el momento. Las rutas comerciales permitieron el fracaso económico. ¿Verdadero o falso? 5 segundos para pensar. ¿Lo permitieron realmente? Excelente. La respuesta es falso. Muy bien, Jaime. En este caso, las rutas comerciales permitieron la aparición de los bancos. Y la número 5, ¿Leonardo da Vinci fue científico? ¿Verdadero o falso? 5 minutos para pensar. Muy bien. Jorge, ¿lo tienes? Excelente. Verdadero.
Leonardo da Vinci es considerado un genio universal. Fue escultor, pintor, científico, ingeniero, inventor, músico, arquitecto, poeta y filósofo. ¿Te sorprende ese dato, cierto? A mí también. Un personaje digno de admirar. Para concluir y ya para cierre, te tengo un reto de autoevaluación, que junto a los retos extra son actividades que podrás realizar cuando termine nuestra clase. La revolución comercial y cultural generaron importantes cambios en muchos aspectos. Reflexionemos. ¿Qué aporte de la revolución comercial y de la revolución cultural contribuyeron al desarrollo humano y se mantienen vigentes en la actualidad? ¿Cuál es el legado que te gustaría dejar para mejorar el futuro del país, de nuestro país y del mundo? Sustenta tu respuesta. Recuerda que estas preguntas son de reflexión personal y van a estar basadas en las notas que tomaste o en lo que puedas investigar posteriormente. ¿Lo tienes listo? De esto puedes realizar una captura de pantalla y también compartirlos con nosotros con el hashtag Conéctate con la Estrella CS. Te aseguro que vamos a estar revisando todas tus aportaciones y estaremos muy orgullosos del trabajo que has realizado. Muchas gracias por acompañarnos y si tienes alguna duda o alguna pregunta, nos puedes buscar en Instagram o Facebook, estaremos por allí y si utilizas el hashtag te podemos buscar más fácilmente y podremos darte respuesta inmediatamente. Agradecemos también a todos nuestros aliados que permiten que Conéctate con la Estrella llegue hasta tu casa. Gracias por estar muy pendiente y nos vemos en la próxima clase.